Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en este programa vamos a conversar con el embajador mexicano Jorge Eduardo Navarrete sobre los cambios que se han producido en el mundo a raíz de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Jorge Eduardo Navarrete es economista, ha sido embajador de México en Venezuela, en las Naciones Unidas, en China, en Austria, lo que nosotros llamamos subsecretario y en otras partes del mundo se llama viceministro en Relaciones Exteriores y en Energía. Jorge Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me satisface mucho y agradezco la invitación. Embajador, el que aparece como el principal asesor de Donald Trump, Steve Bannon, ha expresado en distintos momentos su idea de que ellos están transformando el mundo, de que lo están cambiando. Incluso ha dicho, a lo mejor en broma, a lo mejor en serio, de que él se identifica con Lenin y con los bolcheviques en este afán de acabar con el viejo Estado y reconstruir un nuevo orden. ¿Es eso cierto o es una balandronada? Bueno, lo que es cierto es que el señor Bannon es ya reconocido en menos de un mes de actividad del nuevo gobierno en ser la figura política número 2 de Washington, en ser la persona más influyente e importante en la nueva administración estadounidense, a pesar o quizá porque su cargo fue una decisión personal directa del presidente y no necesitó ser avalada o ratificada por ninguna de las cámaras del Congreso estadounidense. Es sin duda con quien más se identifica, más allá de su familia y quizá más allá de algunos socios de negocios, con quien más se identifica el presidente. Una figura realmente poco conocida, que tiene antecedentes como tú señalas. Él quiere verse como revolucionario cuando es un regresionario, en el sentido de tratar de impulsar las cosas, en efecto, cambiarlas, pero en el sentido inverso al que las cambian las revoluciones, que por lo general apuntan a una evolución, como el nombre lo indica, hacia adelante. Él quisiera en muchos sentidos, por ejemplo el comercial, aunque su especialidad no es la economía, regresar a épocas que los mercantilistas de principios del 19 hubieran considerado ya un poco atrasadas. Es sin duda una persona a la que hay que seguir de cerca y que en la medida en que pueda convertir en realidad sus impulsos, puede constituirse en un factor de disrupción en las relaciones internacionales muy importante. Un supremacista blanco, xenófobo, racista, seguidor del pensamiento de Strauss. Yo creo que habría elementos documentales para apoyar cada uno de esos calificativos que han estado en la prensa estadounidense al discutir su figura, pero que habría también otros trabajos que han empezado a revelarse que apuntarían en otro sentido. Si yo tuviera que escoger un solo calificativo, diría que es un iconoclasta de derechas, que de los que pueden cambiar las cosas, pero en ocasiones echar a andar las guillotinas. Embajador, una de las apuestas de este nuevo grupo es el de relocalizar los capitales en Estados Unidos. Forzar a empresas que han hecho de la globalización y de los paraísos de mano de obra, fiscales, ambientales, un vergel para florecer y regresar a Estados Unidos. ¿Tiene viabilidad un proyecto de esa naturaleza? No, desde luego que no tiene viabilidad, pero vale la pena quizá empezar a comentar este asunto señalando lo paradójico
de que sea el país beneficiario principal de la actual forma de globalización el que esté tratando, si quiere usarse la expresión, un poco de dinamitarla. Hay en algunas de las acciones iniciales del presidente y de los asesores que lo impulsan un descuido por cuestiones que habían sido consideradas importantes en el esquema de globalización. Y, como tú señalaste, tratar de influir directamente en decisiones de las empresas, de las corporaciones transnacionales establecidas en Estados Unidos o establecidas en otros países, sin dejar lo que ellos tradicionalmente consideraban una función del mercado, en la que la autoridad no debiera interferir. Algún analista hizo notar que han pasado muchos años desde la anterior intervención directa de un presidente del país, de Estados Unidos, para determinar qué inversiones sí debe y qué inversiones no debe realizar una corporación privada estadounidense, aunque haya sido rescatada con el dinero público hace no muchos años, cuando la crisis financiera de 2008-2009. Pero hay ese deseo de cambiar las cosas en función del interés de lo que ahora se llamaría el 1%, del grupo dominante, del grupo beneficiario directo de la concentración del ingreso y de la riqueza al que claramente pertenece el presidente de Estados Unidos. Hablando de esa concentración de la riqueza, durante muchos años la economía estadounidense podía asemejarse a una especie de pirámide egipcia, que no tenía un pico muy pronunciado y era una especie de pirámide achatada con una base de pequeños y medianos empresarios muy grande. La globalización la ha convertido en una Torre Eiffel, ¿no? Muy delgadita y muy concentrada. ¿Podríamos hablar de que esos empresarios pequeños y medianos que han sido perdedores netos en este proceso de globalización están detrás del triunfo de Donald Trump o no? No lo creo así. Quizá más que la imagen de la pirámide y más que la idea de los pequeños empresarios, sea la idea que se generalizó mucho en los 70s, por ejemplo, de un país de accionistas, en el que el trabajador mismo, además de su fuerza de trabajo y de la compensación por el salario que recibía, tuviera ingreso suficiente para participar también como pequeño accionista y ser mínimo propietario de parte de la empresa. Y a ese sueño se le invirtió mucho y desde luego no resultó mayor cosa. Pero eso es un poco lo que se querría en todo caso resucitar. Sin embargo, la concentración, como se ha demostrado, ha venido creciendo, está ahora a niveles que solo tienen paralelo en la época de los robber barons, de los grandes industriales a principios de siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, y todo apunta a que continuará agudizándose esa concentración. En el pico de la torre cabrá cada vez menos gente, pero el peso de su riqueza, para seguir con la figura, puede terminar por hundir la torre completamente. ¿Cómo explicarnos entonces que algunos de los sectores más beneficiados del capital, como es lo que se ha llamado el capital digital, empresas como Netflix o Apple, localizadas no solamente, pero originariamente en Silicon Valley, hayan expresado su malestar con Donald Trump? Son quizá las empresas que ahora juegan el papel que al principio de la industrialización moderna del siglo XX jugaron las productoras de bienes de consumo masivo. Necesitan un
público amplio en el cual colocar sus productos. Necesitan mercados crecientes y con capacidad adquisitiva creciente también, porque sus productos son apetecidos, como todo mundo sabe al ver la difusión, por ejemplo, del teléfono portátil o el teléfono celular, como le decimos en México, pero son costosos y un público, un mercado interno de poca capacidad receptiva no alcanza a sostenerlas. Entonces, no están interesados en la concentración, sino en una distribución relativamente más pareja que permita el crecimiento de la demanda efectiva de los consumidores. Y la concentración excesiva amenaza a ese sector, sobre todo si se suma después el fenómeno de la automatización extremada, de la robotización, como ahora se dice, que va a diferenciar el proceso productivo casi por completo del proceso de generación de ingreso de los futuros consumidores. Tú has sido embajador de México en China. Sí, señor. Y China es hoy uno de los puntos calientes de este nuevo orden mundial. Yo tengo la impresión de que la relación bilateral entre China y Estados Unidos, por lo menos desde el principio de este decenio, pero quizá antes, es ya la relación bilateral más importante del mundo. No solo por la magnitud poblacional, económica, territorial de ambos países, sino por su influencia en las relaciones internacionales y por la relación que yo a veces denomino la verdadera interdependencia, la primera relación verdaderamente interdependiente en el mundo. Estados Unidos depende de la situación de las finanzas chinas y China depende de la situación de las finanzas y de la economía estadounidenses. Creo que ahí el presidente de Estados Unidos enfrentó por primera vez una expresión de firmeza cuando trató de jugar con la piedra de toque básica de esa relación, que es en lenguaje diplomático tradicional, el reconocimiento de una sola China. Cuando en la época de Nixon se restablecen las relaciones entre China y Estados Unidos, el presupuesto político básico es que el único gobierno representante del pueblo chino es el gobierno de la República Popular, y que el gobierno establecido en Formosa, en Taiwán, que se hace llamar República de China, es el gobierno de una provincia china que temporalmente está fuera del ámbito político de la República Popular. Lo quiso poner en cuestión Trump, llamando o recibiendo una llamada de la presidenta de Formosa, yo sigo usando el viejo nombre latino de la isla, cuando dijo que el tema de una sola China debía ser una moneda de cambio en la negociación con China, con esta obsesión que tiene de la subvaluación del yuan renminbi, que desde luego no es cierto, no existe tal subvaluación, y se enfrentó a una actitud de tranquila firmeza del presidente de China, que simplemente hizo saber que no conversaría ni por teléfono ni en ninguna otra forma con el presidente de Estados Unidos mientras Estados Unidos no ratificara su apego al principio de una sola China. El primer descalabro de Trump. El primer descalabro de la diplomacia de Trump, que es una de las cosas que Bannon y otros les gustaría cambiar desde la base. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, señor. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos.
Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre la decisión de Donald Trump de transformar el mundo y sus verdaderos resultados con el embajador mexicano Jorge Eduardo Navarrete. Embajador, ¿qué ha pasado desde tu punto de vista con la política de Trump hacia América Latina? ¿Existe algo que pueda llamársele así? Mira, con riesgo de ser hiperbólico, yo diría que una de las muchas cosas que el presidente Trump ignora es a América Latina. Tradicionalmente, América Latina no ha sido una de las áreas prioritarias para la política exterior de Estados Unidos, salvo episodios muy específicos. Cuando hubo necesidad de contener lo que la Revolución Cubana significaba, América Latina se volvió importante para Estados Unidos. La Alianza para el Progreso. Todos estos episodios, hubo otro momento, no necesariamente similar, pero que también despertó preocupación y que trajo consigo la idea del área de libre comercio de las Américas, que se abandonó poco tiempo después. Creo que en el caso de Trump no hay realmente una visión de América Latina como una entidad geopolítica. Creo que se reconoce a los países mayores de la región porque es imposible ignorar que están en el mundo países como Brasil, por ejemplo, pero que es muy superficial el asunto. En los primeros nombramientos de embajadores que hizo el presidente, no hubo ninguno de América Latina, si recuerdo bien, y sí se habló de 7 u 8 de los países prioritarios para Estados Unidos. La expresión en inglés de un descuido deliberado podría aplicarse a lo que va a ocurrir en la relación con América Latina. Y a lo mejor significa para América Latina un activo o un hecho positivo en el sentido de que quienes estén en el foco de atención probablemente tengan más dificultades que ventajas. Y pasar unos años, que ya lo hemos experimentado, en un descuido deliberado, quizá nos permita darnos cuenta en la región latinoamericana a la que México pertenece y a la que debe reincorporarse, jugar las cosas con mayor tranquilidad. Ahora, ciertamente hay dos fenómenos en contra. Por un lado, la dependencia económica de varios países latinoamericanos respecto de Estados Unidos, sobre todo en la porción norte de la región y notoriamente en el caso de México, se ha acentuado mucho. Y por otro lado han surgido modelos políticos en América Latina, gobiernos latinoamericanos que tienen su norte más en Washington que en otras opciones existentes en el mundo ante la crisis de la Unión Europea y otros factores que dejan casi como una de las pocas opciones abiertas. Embajador, durante la campaña presidencial en Estados Unidos, varios mandatarios estadounidenses jugaron claramente con Hillary Clinton. Temer en Brasil, Macri en Argentina, de alguna manera Kuczynski en Perú. ¿Les van a cobrar ese apoyo original a los demócratas? Bueno, el supuesto casi universal, que desafortunadamente resultó inadecuado, era que los demócratas obtendrían una tercera reelección consecutiva, fenómeno que no es frecuente en la política estadounidense. Pero se daba, por supuesto. Hasta poco tiempo antes de la elección se consideró que el candidato republicano era inelegible. Y es una de las cuestiones que construyeron su éxito de alguna manera y que por otro lado hicieron
muy difícil la actual situación. Si él ve alrededor, no va a encontrar muchos rostros amigos de hace 6 meses o de hace un año. Ahora sí hay muchos interesados en restablecer o en reparar la relación. De modo que ese error fue muy generalizado, no solo de América Latina, sino de algunos otros, y hay el riesgo ante la amenaza de la derecha en Francia, por ejemplo, en Países Bajos, en menor medida en Alemania, que se cometa el mismo error, que consideremos que no son elegibles, que son opciones muy minoritarias todavía, y de pronto resulta que no lo son tanto, y que eso solo puede ocurrir en Estados Unidos, que aún perdiendo el voto popular, consiguen en el sistema electoral de los colegios electorales el número de votos electorales necesarios para obtener la presidencia. De modo que creo que hay ahí una lección que debemos aprender todos, no tratar de adivinar resultados electorales y no hacer apuestas políticas adelantadas. El proceso de paz en Colombia. Los demócratas habían anunciado que apoyarían económicamente este acuerdo y el proceso de reinserción. ¿Está eso en peligro? Yo creo que está en peligro muchas acciones internacionales apoyadas o financiadas con fondos de asistencia de Estados Unidos. Una de las ideas fijas del presidente Trump es que Estados Unidos es un perdedor en la globalización, que son los otros países, incluso México, los que se han beneficiado de los errores cometidos por Estados Unidos en su negociación internacional, sobre todo en las áreas comercial y económica, y en consecuencia la asistencia al exterior es una de sus últimas prioridades. Y evidentemente, si hay necesidad de recortar gasto público, va a ser uno de los primeros renglones que prácticamente desaparezcan. Y en casos, por ejemplo, como el de Colombia, en que no se trata del volumen de fondos, sino los fondos en sí son importantes, pero también el elemento de afinidad política, de apoyo al proceso político en favor de la paz que conllevan, se pierde. No solo es la pérdida financiera, sino la pérdida política, y en procesos frágiles. Yo no sé qué tan frágil sea el de Colombia, espero que tenga cierta solidez, puede ser un factor muy importante para su viabilidad. El presidente Correa advertía que más allá de todo lo que implica Trump como xenofobia, racismo, la situación que viven los latinos que hoy están siendo estigmatizados dentro de Estados Unidos, el nombramiento de Trump era una oportunidad para el hemisferio para repensarse a sí mismo y replantearse un proceso de unidad y de cohesión distinta. ¿Usted ve algo Me gustó parecido? mucho la forma en que se planteó el asunto, porque se habló del hemisferio y no de la región. Y eso nos lleva a pensar en la región latinoamericana, pero también en Canadá. América Latina, el Caribe y Canadá. Ayer, el encuentro bilateral entre el primer ministro Trudeau y el presidente Trump, todavía es quizá demasiado rápido para leerlo, pero sí permitió a Trudeau afirmar con claridad que su política en materia de asilo, en materia de apertura a personas de otras culturas, de otros países, es una política de apertura y que va a mantenerse. No la ofreció como contraste o como alternativa a la política que Trump está proponiendo, pero sí reafirmó muy claramente la autonomía canadiense en ese respecto. Y ya que hablamos muy brevemente de esto, yo diría que parece que quieren jugar
los estadounidenses al juego del vecino bueno y el vecino malo. Si uno ve la documentación que sale ayer de la conversación con Trudeau, de lo que se ha dicho con México, es claramente que nos ven como el vecino malo y que quieren tratar a Canadá como el vecino bueno. Una relación tormentosa con México. ¿Qué destino le ves? ¿Qué crees que pueda suceder? ¿Se va a seguir construyendo el muro? Porque el muro ya está construido, por lo menos en una tercera parte. Medida. Las expulsiones de mexicanos, las deportaciones, fueron 3.200.000 durante la administración de Obama. O sea, todos esos elementos ya estaban, pero se profundizarían ahora. ¿Qué irá a pasar? Pues mira, me gustaría un poco retomar la idea de Correa. Para México representa una oportunidad. En la universidad, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, al que pertenezco, ha publicado un documento que trata de señalar qué podría hacerse en esta situación ante la agresión recibida del nuevo gobierno estadounidense que apenas empieza a manifestarse. Y pensamos que sería un error responder solo a los temas puntuales que han sido puestos en cuestión, el Tratado de Libre Comercio, las cuestiones migratorias, que tenemos que responder reduciendo drásticamente la dependencia casi umbilical que tenemos con Estados Unidos. Aclaro que el calificativo lo pongo yo, no lo pone el documento. Pero esa dependencia extremada, que solo puede romperse si México cambia su modelo de desarrollo, si México se lanza hacia una nueva forma de crecimiento y de evolución económica, sin ese cambio no vamos a poder responder a los muy diversos desafíos que nos plantea la nueva administración. Y para los mexicanos que vivimos ahora, no hay la experiencia histórica de un gobierno estadounidense claramente hostil. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias por invitarme a cruzar palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy detrás de sus pantallas, de sus monitores. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. Pero